Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al curso de Evaluación de Riesgo para la Seguridad de la Maquinaria. Mi nombre es Omega Torres y pues soy manager de cuentas automotrices en Nexon Automation y pues bueno, tengo a mi cargo la cuenta Chrysler. Las recomendaciones para este curso, pues bueno, es que mantengan sus micrófonos apagados. Al final de la sesión haremos una sesión de preguntas. Pueden irlas haciendo a lo largo del curso, escribiéndolas, y al final las leemos para que el ingeniero Daniel Gracida nos pueda ayudar a contestarlas. Pues bueno, este curso lo llevamos hacia ustedes de manera exclusiva por ser una de nuestras cuentas principales y pues bueno, ya sería el tercer año consecutivo que les llevamos este tipo de eventos. El curso será, el curso será impartido por el ingeniero Daniel Gracida y que pues bueno, él es consultor de seguridad y pues bueno, él ya tiene más de 15 años de experiencia en la parte de automatización de la seguridad y pues ha trabajado en empresas de nivel global como son ABB y PILS. Y pues bueno, comenzaremos con una breve presentación acerca de lo que hacemos en Nexon. Este, Daniel, si podemos avanzar la presentación. Ok. Bueno, en Exxon somos una empresa que tenemos más de 20 años de experiencia en el mercado. Nos dedicamos al diseño y fabricación de bienes de producción para la industria. Y pues bueno, nuestras áreas de expertise están en la parte de ensamble automático, aplicaciones robóticas, intralogística y pues bueno, también realizamos desarrollos y aplicaciones enfocados hacia la industria 4.0. Nos ubicamos en Ramos Arizpe, Coahuila, y tenemos nuestro centro de operaciones. Y pues bueno, también contamos con oficinas de ventas en Monterrey y en Texas. Y pues bueno, entonces les cedo la palabra a Daniel para que podamos comenzar con el curso. Daniel, no te escuchamos, Daniel. Mira, por eso sería. Yo creo que por eso no me escuchaban, ¿verdad? ¿Ya me escuchan? Ya te escuchamos. Claro, ya te escuchamos. Bueno, sí, cosas que pasan. Bueno, ok. Entonces les decía, hoy vamos a hablar de la evaluación de riesgo en base a la ISO 12100, o me voy a enfocar en eso primeramente, y vamos a hablar también un poco, como mencionaba el temario, de las normas Chrysler, ¿no? ¿Qué dicen las normas Chrysler a ese respecto? La ISO 12100 es la norma más usada hasta hoy en día a este respecto a nivel global, aunque recientemente este año la ANSI B110 sacó la versión 2020 que eh, está llamando la atención porque inclusive tiene algunas cosas donde mejora a la ISO 12100, pero bueno, por ahora es digamos, la norma reina, le voy a llamar, ¿sí? Con respecto a esta cuestión de la evaluación de riesgo de maquinaria. ¿Sí? Es una norma, les digo, específica para ese punto, es una norma general, nos da una guía, nos da ideas y nos dice en qué otra norma podemos encontrar más información. Por ejemplo, vamos a poner guardas, nos dice, chécate la 14120, vas a poner interlocks, chécate la 14119, vas a poner paros de emergencia, chécate la 13850, vas a poner un circuito de control, ¿no? Chécate la 13849. Entonces es como una guía, ¿sí? Muy general. ¿Ok? Entonces, empezamos para definir cuándo hacemos una evaluación de riesgo. Pudiéramos pensar que es algo
muy sofisticado, pero lo hacemos todos los días, lo hacemos diario, simplemente en un cruce de una calle. Aquí hay un semáforo, pero pensemos que no lo hay. Si no hay un semáforo, no hay una señalización, pues pensamos dos veces antes de cruzar la calle, ¿no? Lo evaluamos, miramos cómo son las condiciones, ¿no? Y en base a eso tomamos una decisión de cruzo o no cruzo la calle, ¿no? Precisamente el colocar semáforos o colocar señalizaciones es una medida de seguridad, ¿no? Donde buscamos de alguna manera mitigar ese riesgo, ¿ok? Vamos a hablar un poquito más a fondo a través de la presentación de ese tipo de cuestiones. Un grupo de ciclistas, de igual manera, pues utilizan un casco, buscando la forma de mitigar el daño, que la severidad del daño sea menor, ¿sí? Entonces ya se utiliza una forma de hacer que el daño nos cause menores efectos. Vamos a ver más adelante cómo uno de los factores para mitigar un riesgo es que la severidad del daño disminuya. Entonces, aquí en este caso, ellos están utilizando ese casco para buscar la forma de que esa severidad se contenga de alguna forma. Y otra forma de mitigar un riesgo es disminuir la posibilidad de que algo mal suceda. ¿Cómo disminuimos la posibilidad de que algo malo suceda con un ciclista? Pues que utilice sus chalecos reflejantes, que utilice reflejante en la misma bicicleta, luces, ¿no? Que vayan en grupo. De alguna manera todo ese tipo de cuestiones ayuda. Obviamente si queremos que esa posibilidad disminuya aún más, pues nos podemos ir a hacer bicicleta a un gimnasio, ¿no? Son diferentes cuestiones, ¿ok? Y eso lo trasladamos a un ambiente productivo, ¿no? En una planta buscamos de igual manera de saber qué tipo de riesgos hay, qué severidad tienen, ¿no? Qué tan grave puede ser la lesión que nos pueden ocasionar y qué tan probable es que ocurra. Son los principales factores a considerar para saber si un riesgo necesita ser mitigado o lo podemos tener así como está, ¿ok? Bueno, ¿por qué realizar una evaluación de riesgo? Hay diferentes factores. El primero, obviamente, buscamos la manera de proteger a la gente, ¿sí? De reducir la cantidad y severidad de las lesiones, que todo el mundo regrese entero, completo y feliz a darle el besito de las buenas noches a sus hijos en casa, ¿okay? Que todos podamos hacer eso. Porque obviamente trae diferentes consecuencias, ¿no? Nadie quiere tener una lesión y obviamente si hay una lesión, si hay una persona lesionada, pues hay diferentes afectaciones, ¿no? Desde paros de máquina y algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces, nadie de nosotros quiere pasar por eso. Hoy en día hay otro factor que nos impacta de alguna forma cuando tenemos un accidente, y son las redes sociales, ¿no? O sea, hoy en día hay un accidente y ya se enteró todo el mundo, ¿no? Ya lo pusimos en Facebook, en Instagram, en Twitter, por todos lados. Entonces, también es una manera de que nos afecta el tener un evento en la planta, no digamos el aumento de las cuotas del IMSS y algunas otras consideraciones. Les digo, y no perdamos de vista el punto más importante, no queremos tener gente lesionada, ¿ok? El segundo punto, al hacer una evaluación de riesgo, mejoramos la moral o la iniciativa por parte de la gente que está involucrada con esa máquina. Y más, como vamos a ver ahorita, si la involucramos en el mismo proceso de evaluación de riesgo, si le decimos, mira, vamos a hacer una evaluación de riesgo en la máquina y queremos saber tu opinión, ¿sí? Eso todavía mejora más, ¿no? Las ganas de participar
de nuestro personal, ¿ok? Nos ayuda a hacerles sentir que nos estamos preocupando por ellos, ¿sí? Y obviamente hay un mayor compromiso por parte de ellos en la participación de la producción, ¿no? Que a final de cuentas es lo que a todos nos tiene aquí, ¿ok? Un punto importante, el tercero, es que nos aumenta el entendimiento de los riesgos de las operaciones. Para entender los riesgos necesitamos entender las operaciones y eso se vuelve importante. ¿Por qué? Porque todos estamos buscando puntos de mejora en nuestra máquina, en nuestro proceso. Y entonces la evaluación de riesgo, como vamos a ver ahorita, es sentarnos a partir en pedacitos todo ese proceso en todas las tareas que tenemos y cada una de ellas asignarle un riesgo. Al hacer esto, no solamente entendamos el riesgo que hay asociado con esa tarea, sino vamos a ver cómo también entendemos qué tan complejo es realizar esa tarea, ¿sí? ¿Ok? Porque obviamente si es demasiado compleja, nuestro operador bajita la mano va a buscar otra forma de hacerlo, ¿ok? Entonces, al entender los riesgos, entendemos cómo funciona nuestra máquina y pudiéramos aumentar su productividad de una manera muy simple, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a que seguridad y productividad estén peleados. No es cierto, van de la mano. Ajá. ¿Okay? Al entender bien este concepto de seguridad, este concepto de evaluación de riesgo, no solamente vamos a aumentar la seguridad de la máquina, sino su productividad. ¿Ok? Y el último punto, pues el de cajón, ¿no? Al final del día todo esto es obligatorio. Vamos a mencionar por ahí la NOM 004 de Secretaría del Trabajo, que nos dice que es obligatorio hacer un proceso de este tipo. La NOM 004 no da muchos detalles, nada más dice hay que hacerla, no nos dice cómo. Ajá. Entonces, por eso nos auxiliamos de algunos otros procedimientos, como la ISO 12100 y como vamos a ver ahorita, Chrysler tiene sus propias normas a ese respecto. ¿Ok? Entonces, es importante que nos quede claro que ahora sí que lo más importante es que no debemos de perder de vista el objetivo. ¿Cómo vamos a llegar a ese objetivo que es evaluar mis riesgos y contenerlos? ¿Cómo lo vamos a lograr? Hay diferentes métodos, hay diferentes formas. Lo más importante es no perder de vista qué quiero lograr. Al hablar de diferentes métodos o diferentes formas, ¿no? Vamos a ver ahorita cómo hay diferentes métodos para evaluar, para darle un valor al riesgo, y también hay diferentes métodos para irlo plasmando en una documentación. Yo puedo ponerlo en una simple hoja de Excel o lo puedo hacer a mano, como se me pegue mi gana, siempre y cuando no pierda de vista algunos aspectos básicos que vamos a ver a lo largo de esta presentación. ¿Ok? Este es el diagrama de flujo de la ISO 12100. Si lo ven, se ve bien complejo, ¿sí? Así como que, a ver, explícame bien, paso a paso, qué significa todo eso, ¿no? Pudiera hasta ponernos nerviosos, ¿no? Decir, no, espérame, déjame hablarle a alguien que sepa para ver cómo hacemos todo ese proceso. Pero en realidad no es tan complejo. En realidad, lo básico que tenemos que hacer es, primero, determinar los límites de la máquina. A esto me refiero, o se refiere la norma, con delimitar hasta dónde estamos llegando. Y es un punto básico. Todos hemos hecho alguna especificación de un proyecto y en esa especificación decimos con puntos y comas exactamente qué va a comprender ese proyecto. Aquí es prácticamente lo mismo, determinar bien hasta dónde vamos a hacer esa evaluación de riesgo, qué estamos comprendiendo dentro de esa evaluación de riesgo. Si hay un transportador aledaño a la máquina, ¿lo estamos considerando o no lo estamos considerando? Ok, eso es, vamos a ahondar un poquito más a ese respecto, pero esta es la primera parte. La segunda es identificar los peligros. Vamos a ver cómo la mayoría de mis peligros están asociados con alguna tarea. Entonces, hago un listado de tareas y a cada tarea le designo, ¿no?, el peligro que haya asociado con ella. ¿Okay? El tercer paso, ¿sí?, es darle un valor inicial a ese riesgo para saber en dónde ando, ¿sí? Y después determino
si ese riesgo es aceptable o no, y si tengo que buscar una manera de reducirlo, ¿ok? Ya después de que tomé una acción para reducirlo, quedó en un valor aceptable, sí, ya la hice, vámonos al siguiente riesgo, ¿sí? Si no, me regreso, ¿ok? Ya sea a identificarlo o a evaluarlo de nuevo. Y aquí, esto es lo básico, ¿no? De aquí se derivan diferentes cuestiones como si no estoy generando un nuevo riesgo al tomar una determinada acción, ¿no? Yo puedo mitigar el riesgo para una operación de producción, pero necesito ver si no genera un riesgo para cuando hacen mantenimiento, ¿sí? Aquí se derivan diferentes cuestiones, tiene diferentes aristas, pero esto es lo básico, esto es lo principal que hay que realizar. Ajá. Y de aquí se derivan algunas consideraciones que hay que tomar en cuenta. No perdamos de vista que la solución que implementemos tiene que ser lo más práctico posible. Obviamente con lograr la mayor reducción de riesgo posible, pero también debe ser práctica. ¿Y a qué nos referimos con práctica? ¿No? Aquí están estas cuestiones. La primera, que no me vaya a generar, como estaba yo diciendo ahorita, un riesgo en otra actividad o en otra fase del ciclo de vida de la máquina. Ajá. ¿Sí? Que la acción que estoy tomando, ok, me mitiga el riesgo en esta acción, pero hay otra acción aledaña o cercana, ¿no? Y necesito ver si no genera un riesgo en esa otra actividad, ¿no? Que no dejemos o no evitemos que la máquina pueda realizar su función, ¿ok? La máquina es para fabricar taponcitos o lo que ustedes quieran, que no deje o que no impida la solución que pongamos, ¿no? Que la máquina pueda seguir realizando esa función para la cual fue diseñada. Y esto viene un poquito de la mano con este otro término de usabilidad. Se refiere a que no hagamos el proceso demasiado complejo, que siga siendo algo simple o lo más simple posible, el que la máquina produzca, el que el operador la opere, la maneje, ¿sí? No le compliquemos demasiado la extensión, la cuestión a las cosas, que una actividad no le lleve 30 minutos, ¿no? Buscar la manera de hacerlo más simple, más sencillo. Vamos a ver más adelante cómo esto también nos impacta en algunas otras cuestiones. Y obviamente también necesitamos ver que los costos de fabricación no se me disparen, ¿sí? Al meter yo un sistema de seguridad, ok, quiero yo hacer mi máquina segura, ¿no? También que mis costos de fabricación no se me disparen demasiado. Obviamente, la seguridad es primero, ¿sí? Pero debemos de llegar a un punto, vamos a ver más adelante, como si esta solución me dispara mucho los costos, busquemos otra. Busquemos otra, busquemos la forma de cambiar la forma de operar, de rediseñar la máquina, ¿no? De hacerlo lo más práctico posible, ¿ok? Si no hay otra y definitivamente hay que hacerlo de esa manera y me va a impactar en los costos, bueno, ni modo, ¿sí? Pero busquemos la solución más práctica posible hasta donde nos sea posible, ¿ok? Un aporte muy importante también es la información sobre la cual nos vamos a basar para hacer la evaluación de riesgo. Esta información debe ser lo más verídica posible, ¿sí? Hasta donde podamos, que sea verídica y bien confirmada, ¿ok? Desde las especificaciones, ¿no? De cómo debe de fabricar, ¿no? Qué debe de hacer la máquina, hasta el apoyo en cuestiones de máquinas similares o evaluaciones previas que se hayan hecho en máquinas similares, ¿ok? Historial de accidentes e incidentes que tengamos, ¿no? Experiencia de algunos usuarios y las normas y estándares relevantes que pudieran aplicar. Hay diferentes tipos de normas y hay unas normas que les llamamos tipo C. Las normas tipo C son específicas para un tipo de máquina, ¿ok?
Por ejemplo, la ANSI RIA 1506 o la ANSI 10, la ISO 10218 son normas específicas para robots, ¿sí? ¿Ok? Y hay normas específicas para transportadores, y hay normas específicas para prensas, y hay normas específicas para destackers, en fin. Entonces, también importante, ¿no? Basarnos en ese tipo de normas, las normas específicas para un determinado tipo de máquina. Ajá. Ok. Entonces dijimos, primer paso, determinar los límites de la maquinaria. ¿Ok? La evaluación comienza con este paso, determinar esos límites. Y hay límites de uso. ¿Ok? ¿Sí? Determinar bien los modos de operación, cómo van a ser esos modos de operación y redactarlos lo mejor posible. Si los operadores que van a estar realizando esas actividades deben de tener ciertas características especiales, cierto entrenamiento, cierta especialidad, ciertas condiciones, hay que mencionarlo, ¿ok? Si necesitan tener cierto entrenamiento y cierta experiencia, mencionarlo, ¿ok? Determinarlo desde un inicio. Límites de espacio, ¿no? Hasta dónde, qué área estoy considerando, ¿no? ¿Cuáles son los rangos de movimiento de acción? ¿Qué espacio hay para los operadores? ¿Qué interacción hay de la gente hacia la máquina? ¿Okay? Límites de tiempo. ¿En qué espacio, ¿no? de la vida útil de la máquina nos estamos manejando? ¿En la operación, en el mantenimiento, ¿sí? En el desmantelamiento? ¿En cuál de ellas? Y si hay algún intervalo de tiempo que hay que considerar, que destacar, decirlo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de vida útil de la máquina y de sus componentes? Si hay algún componente que darle mantenimiento o reemplazar cada cierto tiempo, aclararlo, ¿no? Por ejemplo, podemos tener guardas de policarbonato. El policarbonato, dependiendo del tipo de policarbonato y demás, pudiera perder resistencia al impacto con el tiempo. Entonces, tenemos que ponerlo eso y decir policarbonato de tales condiciones, ¿no? Y se recomienda reemplazarlo cada 5 años, por decir algo. Ajá. Y algunos otros factores, como por ejemplo, el material a procesar, definir bien qué tipo de acero o qué tipo de material, plástico o lo que fuera, es el que estamos considerando se va a procesar, ¿no? No vaya a ser que metemos otro tipo de material y pudiera eso generar diferentes disturbios, inclusive de seguridad, ¿no? ¿Qué tipo de limpieza se le debe dar a la máquina y cómo? De pronto perdemos de vista ese aspecto. Muchos de los accidentes que a mí me ha tocado estar enterado es de gente precisamente de ese servicio de outsourcing de limpieza a las máquinas, ¿no? O de limpieza a la planta. No le delimitamos bien cuál es su accionamiento y qué tipo de actividades no pueden realizar, y muchas veces nos lleva a accidentes. Y obviamente las condiciones ambientales. Si yo diseño una máquina para usarse dentro de una planta, especificar esta máquina es para usarse dentro de la planta, no puede utilizarse afuera, ¿no? Le afecta el sol, le afecta el polvo, le afecta la lluvia o lo que fuera, ¿no? Entonces también tenemos que limitar ese tipo de factores. Ok, entonces dijimos que hay peligros asociados con las tareas. Entonces necesitamos determinar bien todas las tareas que pudiera haber. La ISO 12100 y la ISO 13849 trae un listado de tareas ejemplo que nos pueden servir muy bien de guía, ¿no? Acerca de todas las tareas que pudiéramos estar revisando, ¿no? Y posiblemente interesante para ver si no se nos está pasando alguna, ¿no? Hay algunas actividades que pudieran estar relacionadas o macheadas o ligadas al estado de la máquina. Entonces, si hay un cambio de ese estado de la máquina, ¿no? ¿Qué tipo de riesgo o de qué manera
pudiera afectar, ¿no?, en la tarea. Y un punto importante es los malos usos razonablemente previsibles. ¿Qué tipo de acciones puede realizar mi gente que no es precisamente lo que yo le pedí que hiciera? Ajá. Entonces también, de alguna manera, sentarnos a revisar, ¿sí?, qué pudieran hacer que está fuera de los lineamientos y que sean razonables, ¿no? Y de alguna manera tomar algún tipo de acción contra eso. Hay algunos peligros que son inherentes a la máquina, como por ejemplo las diferentes fuentes de energía, la, la, este, la ISO 12100, entre otras normas, ¿no?, mencionan que pongamos señalamientos relativos a las fuentes de energía, pero también pongamos relativos, dentro de ese mismo señalamiento, pongamos el daño que me puede ocasionar esa fuente de energía, qué tipo de daño, ¿no?, me puede ocasionar, ¿no?, que son, obviamente, dependiendo de la fuente, la lesión que me puede ocasionar. Y hay también ciertos peligros asociados al ambiente, ¿no? El manejo de aguas residuales puede ser peligrosas, gases, esquirlas, hasta temblores, ¿no? Y algunas cuestiones que pudieran estarse presentando dentro de la máquina. Ajá. ¿Qué acciones en un momento dado podemos tomar? Esto lo vamos a poner, en este caso lo dije al inicio, que lo podemos organizar y poner de la forma que se nos pegue la gana, ¿no? Pero lo más común es ponerlo en al menos un Excel, en donde es práctica imprescindible o muy sugerible, diría yo, que separar mi máquina en zonas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa manera me puedo organizar mejor. En esa zona, ¿no?, qué riesgos encontré y qué acciones o de qué manera se está generando ese riesgo, bajo qué acción o más detalle de esa acción, ¿no? Una descripción más detallada. Yo les pediría que a esta sección le dediquen un poquito más de tiempo, lo hagan tan extenso como puedan, esa descripción de la tarea y del riesgo asociado. ¿Por qué? Porque no sabemos quién va a venir mañana después a leerlo, a hacer una revisión. Se recomienda hacer una evaluación de riesgo cada cierto tiempo, ¿no? Cada vez que nosotros consideremos que ya le hicimos bastantes cambios o que obviamente cada cambio es necesario hacer una, pero cada vez que consideremos que ya es justificable hacer una nueva evaluación de riesgo. Y obviamente lo que hayamos dejado documentado aquí le sirve a quien vaya a renovar esa evaluación en un futuro o el que quiera consultar alguna acción en particular. Entonces, sí les pediría yo que en esta parte le dediquen un ratito a ser lo más explícito posible. Y ok, vamos a hacer una estimación del riesgo entonces para cada situación peligrosa o para cada peligro. Y ese riesgo va a depender, me lo mencioné al inicio, de la severidad del daño y de la probabilidad de que esto ocurra. ¿Okay? Entonces, entre más daño nos ocasione, hay un mayor riesgo, y entre más probable sea que ocurra, hay un mayor riesgo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo jugamos un poquito más con la probabilidad, ¿no?, de tener que preguntarnos, por ejemplo, cada cuando entra el operador a la celda, ¿no? Y un punto importante que a veces no nos preguntamos es ¿a qué entra? ¿Sí? Entonces, si ese a qué entra, podemos buscar otra manera de que haga esa actividad sin que tenga que entrar. Genial. Ya matamos esa probabilidad de ocurrencia y por lo mismo matamos el riesgo. ¿Ok? La severidad la podemos matar de otras formas, ¿no? Limitando la fuerza de accionamiento o algunas otras cuestiones, ¿sí? Pero la probabilidad es quizá con la que más jugamos. Ajá. Y por ejemplo, ¿no? Yo voy a considerar todo aquello que tenga una probabilidad de ocurrencia razonable, ¿no? Si me quiero poner a ver
qué probabilidad hay de que tengamos una invasión alienígena, pues bueno, lo puedo poner, pero pues la posibilidad es mínima. Ajá. Ok. Esta tabla, ¿sí? Viene en la Z10, que es una norma americana, y vamos a ver más adelante cómo viene también en algunas otras. Y de alguna forma, ¿no? Vamos a ver qué tiene que ver esto con las normas Chrysler también. ¿Ok? En esta norma nos manejamos con una severidad de lesión desde que es descartable hasta catastrófica, y aquí nos dice qué consiste cada una de ellas, ¿no? Desde que requiere únicamente atención de primeros auxilios, ¿no? Y un tratamiento médico menor hasta la muerte, ¿no? Pasando por estas diferentes etapas. ¿Por qué buscamos otro tipo de métodos o de formas de hacerlo? Porque puede ser que a mí no me gusta esta manera como está definido cada uno, y entonces puedo buscar otra norma que lo defina de otra forma, o puedo buscar otra norma o procedimiento que lo defina de otra forma, ¿sí? Donde a lo mejor para mí 4 categorías son pocas, yo quiero 10, por decir algo, o para mí nada más hay 2, ¿no? Una lesión grave o una lesión leve, o en fin, ¿no? Entonces, va a depender de uno como persona. Vamos a ver ahorita cómo piden las normas Chrysler que lo hagamos. Y la posibilidad de que ocurra, ¿sí? Entonces también viene una división desde frecuente hasta improbable, ¿sí? Viene alguna pequeña definición, ¿no? Y entonces vamos a ver en algún ejemplo más adelante cómo en base a esta probabilidad y en base a esta severidad yo tengo un valor de riesgo que va desde bajo hasta alto, pasando por medio y por serio. Ajá. Ok. En esa misma norma viene esta tabla de árbol, en donde tenemos ya una severidad de la lesión dividida en 3. Acá teníamos severidad, teníamos 4 valores. Aquí en esta tenemos únicamente 3, ¿sí? De igual manera, esta tabla es ciertamente popular, ¿okay? Donde yo defino que mi severidad es menor, es moderada o es alta. ¿Okay? Aquí viene la explicación de cada una de ellas, qué significan, y la exposición, ¿sí? Si es baja, alta o es prevenible, y la posibilidad de evitarlo, qué tan posible es evitarlo. Ahí, por ejemplo, la ANSI RIA 1506, si es muy clara y dice, el robot se mueve a esta velocidad, no tienes manera de evitarlo, el robot te va a pegar, no te va a dar tiempo a reaccionar. Si el robot se mueve a menos de esta velocidad, ¿no? Pudiera ser que te la libres, que alcances a sacar la mano a tiempo. Entonces, de hecho, por ejemplo, por eso nos piden las diferentes normas que si vamos a necesitar hacer un yogueo en la máquina, ¿sí? Lo hagamos a baja velocidad. ¿Por qué? Para que nos dé tiempo de sacar la mano. Entonces, ¿qué tan probable es evitar ese riesgo? ¿Sí? Si es probable o no es probable, y nos da estos diferentes niveles de riesgo, ¿sí? Que también vienen por ahí definidos en esta norma, ¿ok? Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos un destacker, donde hay cierto riesgo de aplastamiento de la mano o el miembro que metamos aquí. Ajá. Pensemos primero, ¿sí? La evaluación de riesgo nos pide que consideremos primero que no hay guardas, ¿sí? Si no hay guardas, ¿no? Lo primero que vamos a definir, ¿no? Es qué tan severa es la lesión que me puede ocasionar, y vamos a decir que es una lesión crítica. ¿Por qué? Porque por lo menos me va a dejar fuera 3 meses. Ajá. ¿Ok? Entonces decimos que la lesión que me puede ocasionar es crítica, y como no tiene guarda, la probabilidad de que ocurra es ocasional, ¿no? La gente no tiene nada que hacer ahí, pero puede ser que alguien andaba por ahí en ese momento, metió la mano y pudiera tener un evento.
Entonces, eso nos lleva a que el nivel de riesgo es serio, ¿ok? Es de alta prioridad y requiere una acción inmediata. Ajá, vamos a ver más adelante, vamos a retomar este ejemplo un poquito más adelante. ¿Ok? Un concepto interesante es la motivación o el incentivo al rechazo, o yo le llamo motivación para no seguir las reglas, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué motiva o qué pudiera motivar a mi operador o a mi personal de mantenimiento a no hacerlo como le dijimos que lo hiciera? ¿Sí? ¿Qué puede motivarlo? Y dijimos hace rato que eso también lo tengo que considerar dentro de mi evaluación de riesgo, ¿ok? Yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo te voy a obligar a hacerlo de esta forma y si no lo haces te voy a penalizar. Ok, es totalmente válido. Pero si consideramos este tipo de acciones, ese tipo de situaciones desde la evaluación de riesgo, nos ayuda a todos. ¿Por qué? Porque como dije, nos ayuda a entender la máquina y bien pudiera llevarnos a una acción en donde no solamente estamos mitigando el riesgo, sino estamos mejorando las condiciones de la máquina, ¿sí? Pudiera llevarnos a un punto de aumento de la productividad de la máquina. La ISO 12100 a esta parte le llama la posibilidad de darle vuelta, ¿no? O evitar las medidas de protección. Ajá. Ok. La primera es la percepción. Si no le explicamos bien a la persona, al operador, ¿sí? A quien va a estar realizando esta tarea, cuáles son las condiciones y por qué se está realizando este tipo de actividades de esa forma, su percepción puede ser otra. Él puede decir que él prefiere hacerlo de otra forma porque lo que le dijimos no está considerando todas las cuestiones, ¿sí? Alguien por ahí alguna vez me dijo que las máquinas hablan, que las máquinas hipnotizan al operador. Cada día lo creo más, ¿no? Que ellos sienten que la máquina les habla y que les está diciendo que esa forma de operar no es la correcta, que hay que hacerlo de otra forma. Entonces, por eso es importante hablar con el operador. La gente puede tener ciertos hábitos que no nos convienen, que no son favorables para nosotros, ¿sí? Entonces, hay que saberlos, hay que estudiarlos o hay que considerarlos, por lo menos, si la gente tiene ciertos hábitos y ver de qué manera lo mitigamos, ¿ok? Si hay obstáculos y barreras o el operador cree que los hay, si le estamos haciendo las cosas un poquito complicadas y ver de qué manera esto nos afecta. Algunos de los incentivos a considerar son el esfuerzo, ¿sí? Obviamente la gente trata de hacer las cosas y todos tratamos de hacer las cosas con el menor esfuerzo posible. Entonces, si requiere un determinado esfuerzo un poquito mayor, la gente puede hacer que evite la manera de hacerlo de esa forma. Si les digo es un poco complicado, puede que busquen otra forma de hacerlo. Si hay incentivos de productividad, pudiera generar también que la gente busque otra manera de hacerlo, ¿no? Me ha tocado ver botones verdes de arranque metidos con un clavo para que no se bote la máquina y siga produciendo. Asuntos de visibilidad, ¿no? Si el operador no ve bien y volvemos al asunto de lo que él cree que debe de estar viendo bien, ¿sí? Puede ser que, digamos, él no necesita ver adentro de la máquina, puede ser que no, puede ser que sí, ¿sí? Pero si él siente que no está viendo qué está sucediendo adentro, la curiosidad mató al gato, ¿sí? Entonces, muchas veces es importante. La libertad de movimiento, que el operador no se sienta atrapado, ¿no? Y las posibles interrupciones que la medida de seguridad pudiera estar ocasionando, ¿sí? Por ejemplo, es muy dado que ponemos una cortina de luz en un ambiente o una zona muy grande, ¿sí? No restringimos un poquito la zona de acceso, sino que ponemos una cortinota grande y esa cortina, pues,
prácticamente, pues en cualquier momento de su haz de luz, en cualquier zona de su haz de luz, a un objeto del tamaño mínimo requerido, puede estarla disparando o hasta vibración en la cortina, y eso puede estar ocasionando interrupciones, y entonces la gente dice, no, espérame, vamos a buscar otra manera de hacerlo. Ajá. Esta es una pequeña gráfica en donde me dice, es de un pequeño estudio, donde dice en qué actividades, ¿sí?, se encontraron más quejas o cuestionamientos acerca del procedimiento. Entonces, una de ellas es el ajuste, ¿no? Otras son el cambio de herramienta, ¿no? El mantenimiento, ¿sí? En la máquina, y mantenimiento durante los ciclos de trabajo, que hay mantenimientos preventivos. Ok, ya estimamos el riesgo, ahora tenemos que ir a evaluar lo que diferencia hay, ¿no? En que en la evaluación ya lo vamos a dejar en un reporte bien establecido y vamos a ya proponer una acción para mitigarlo y ver si esa acción, ¿sí?, realmente lo mitigó o no. Ya dentro de la evaluación vamos a hablar de cómo quedó después de, o cómo pudiera quedar después de la acción que estamos sugiriendo. Entonces, puntos importantes que no debemos de pasar por alto en el momento de hacer una evaluación, ¿sí? Que todas las condiciones de operación hayan sido consideradas, que no se nos haya pasado alguna. Digo, y para esto necesitamos hablar con toda la gente involucrada con la máquina, ¿no? Y como les decía, la ISO 12100, la ISO 13849 trae un listado de tareas que nos puede ayudar para revisar si no se nos pudo haber pasado alguna, ¿ok? He conocido gente que dice, oye, es que vinieron a hacer una evaluación de riesgo, ¿sí? Oye, y el cuate que hizo la evaluación, vino el fin de semana, vino al segundo turno, al tercer turno, vino a ver cómo hacen el mantenimiento o el cambio de herramienta. No vino. Entonces, esa evaluación de riesgo está incompleta. ¿Ok? Okay. Tenemos que ver que los peligros han sido eliminados o reducidos al más a bajo nivel práctico, ¿sí? De igual manera, la ISO 12100, la 13849 tienen una serie de preguntas que nos pueden ayudar a determinar si hay algo que no hemos considerado a ese respecto, ¿sí? Si hemos generado un nuevo riesgo, ¿sí? ¿Ok? Lo tenemos bien visto y también lo hemos direccionado, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar interlocks en las puertas. Tenemos que capacitar a la gente en qué es un interlock. Si no le decimos qué es un interlock y qué significa, ¿no?, cómo se maneja, ¿no?, es muy probable que la primera falla que tengan con algo de eso, se pongan a inventar soluciones, ¿ok? Entonces es importante la capacitación. Los usuarios están enterados de todos los riesgos que quedaron, ¿no? Muchas veces en la capacitación hacia mis operadores, hacia la gente de mantenimiento, los entrenamos en cómo hacer que la máquina produzca, pero no los enteramos de esos riesgos que quedaron y cómo se van a manejar, ¿ok? Las medidas de protección son compatibles, es decir, la medida que puse para mitigar ese riesgo no le afecta a la medida que puse para mitigar otro riesgo, ¿sí?, dentro de la misma máquina, dentro de la misma área, ¿ok? Las consecuencias de un uso no profesional han sido consideradas. Eso quiere decir, ¿no?, que es relativo a lo que vimos de los malos usos de la máquina. Ajá. Hasta dónde la gente pudiera hacer un uso que no estamos considerando, ¿ok? Y que las medidas de protección no afecten a la funcionalidad, a la productividad, a las condiciones de trabajo de la gente, ¿ok? Entonces, regresamos a este punto donde dijimos que el riesgo es la severidad por la probabilidad de ocurrencia, ¿ok? Entonces, aquí es importante que estas medidas para reducir el riesgo sí las respetemos, que tomemos como prioridad este paso 1, que sea lo primero que hacemos, ¿ok? Aquí estamos considerando que estamos hablando de una máquina nueva, entonces, desde el diseño, ¿sí?, ver qué acciones vamos a tomar,
¿Por qué? Porque si en ese momento vemos que la forma de operar es complicada y genera un cierto riesgo, desde ahí podemos decir, bueno, entonces vamos a buscar otra manera de operarla. Vamos a buscar otra manera de que se realice esta actividad. Por ejemplo, si tenemos un operador que de pronto tiene que entrar a la celda y tiene que ir hasta el otro lado de la celda a realizar alguna actividad y no es tan fácil verlo de pronto que está ahí metido, ¿no? Pudiéramos en un momento dado poner una ventana cerca de esa área donde está realizando esa actividad y a lo mejor a través de esa ventana él puede entrar a realizar esa actividad y no necesariamente recorrer toda la celda y entrar él por completo para realizar esa actividad. Es un ejemplo así medio burdo, pero algún tipo de consideraciones, ¿no?, que debemos de tomar desde el diseño. De hecho, el ciclo de vida de la máquina inicia desde el diseño. La máquina nace desde el momento que alguien conceptualiza esa máquina. Desde ese momento nace y desde ese momento tenemos que estar haciendo una evaluación de riesgo. ¿Ok? El segundo paso, ¿sí?, un poquito menos prioritario, es poner medidas de protección. Si yo puedo mitigar el riesgo mediante modificaciones en el diseño, como vimos en el paso 1, es mejor, son medidas más efectivas. ¿Ok? Si no pudimos hacerlo así, vamos a poner medidas de protección. Vamos a usar guardas y dispositivos de protección. Yo le sugeriría poner guardas fijas hasta donde sea posible. Vamos a hacerlo lo más simple que se pueda. Entonces, hasta donde sea posible, poner guardas fijas. Vamos a poner guardas móviles o cortinas o algún otro dispositivo, solamente si realmente necesito hacerlo. ¿Ok? Si la gente no tiene a qué entrar, si la gente no tiene por qué tener acceso a esa zona, vamos a ponerle una guarda fija, que sea como una prioridad, vamos a llamarle así. Y los riesgos que queden después de tomar las dos medidas anteriores, los vamos a contener con información, con entrenamiento, con manuales, con señalamientos, ¿no? Y esa información debe tener todas las indicaciones, ¿sí?, requeridas para asegurar el uso y correcto de la máquina. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la ISO 12100 nos dice, hey, peligro de apachurramiento, por decir algo, ¿no? Metes la mano y te la puede presionar la máquina. ¿Ok? Debemos de dar un poquito más de información, bajo qué condiciones se da eso, para que la gente quede un poquito más alerta, ¿no?, a cómo es que suceden esas cuestiones. Si le decimos peligro de riesgo eléctrico, bueno, exactamente en dónde o cómo, o dar un poquito más de información, o dar una pequeña explicación, ¿sí? O a lo mejor con una línea o dos líneas, ¿no?, que le sirva a la gente un poquito más de guía. ¿Ok? Y obviamente necesitamos hacer un manual de instrucciones completo, donde la gente pueda ir a consultar alguna duda sobre la operación o el mantenimiento de la máquina y debemos dar un entrenamiento de la forma segura de operar la máquina. ¿Qué riesgos hay? ¿En dónde hay? ¿Cómo hay? Nos parecerá un poquito increíble, pero de pronto hay incidentes, hay accidentes en donde la gente no sabía qué es un palo de emergencia y para qué sirve. Ajá. Si ustedes entran a YouTube y le dicen, a ver, búscame accidentes en el ambiente laboral, en máquinas, en manufactura, van a ver cómo en muchos de esos accidentes, ¿no?, está la persona atrapada en la máquina y la gente está corriendo de un lado para otro y nadie presiona el palo de emergencia. ¿Ok? Inclusive algún conocido, algún amigo me platicó de un vecino de él que tenía un pequeño negocito de rolado de lámina y su hijo falleció porque su hijo era el único que sabía operar la máquina y en el momento que tuvo un accidente los demás chalanes pues nada más se quedaron viendo sin saber qué hacer. Ajá. Entonces, siempre importante, ¿no?, considerar dentro de ese entrenamiento todos esos puntos básicos. Si ustedes notan en los paros de emergencia, por ejemplo, el
esas rayitas blancas que teníamos al frente para indicar que le demos vuelta, ya no vienen pintadas. En los modelos recientes ya no vienen pintadas. ¿Por qué? Para no confundir a la gente, para que la gente no crea que el palo de emergencia se acciona dándole vuelta. Ajá. Bueno. Y esto lo podemos ver de alguna otra manera también en esta lámina que es parte de la Directiva de Maquinaria Europea, donde nos dice también como primera acción, haz un diseño seguro de la máquina. Y segunda, me gusta este punto porque lo dice de una manera muy explícita. Saca a la gente de ahí. Busca la manera de que la gente no interactúe con la máquina. Ajá. Que busca la manera hasta donde se te sea posible que la gente no tenga que entrar a la máquina. Entonces, ese punto se me hace interesante. Después ya viene el uso de dispositivos de protección y las rutinas de operaciones, señales de advertencia, las consideraríamos todo esto como el paso 3 aquí. ¿Ok? Ok, bueno, reducción de riesgo. Pensemos por un momento que está pintando con el rodillo, pensemos que pudiera estar lavando una ventana, ¿ok? Esa persona, ¿no? No lleva ningún tipo de protección, no está esa escalera sujeta en ningún punto, de ninguna forma, ¿sí? Las posibilidades de que algo suceda son altas y la lesión que se puede ocasionar, pues es de consideración. Ajá. Entonces, digamos que eso es como inicialmente tenemos nuestra situación. Entonces, podemos muy bien, ¿no? Manejarnos a través de un dispositivo específico para eso, ¿no? Donde ya tenemos algún tipo de guarda, donde minimizamos un poco la posibilidad de que la persona pueda caer, ya tenemos algo de equipo de protección personal, tiene un casco, ¿no? Pero sigue habiendo cierto riesgo de que algo suceda, ¿no? Dependemos, por ejemplo, con quien está operando esa máquina, ya intervenimos una persona adicional, entre otras condiciones. Entonces, pensando un poquito en otra manera de hacerlo, pues lo podemos hacer, ¿no? Con simplemente una herramienta más propia para esa actividad, donde la persona está en piso, ¿sí? El riesgo de que algo suceda es menor, sí, en un momento dado esa misma herramienta se le puede caer en la cabeza, ¿no? O alguna otra cuestión, pero ya la lesión o la severidad del daño es mucho menor y la posibilidad de que suceda es mucho menor. Entonces, a eso se refieren estos puntos donde decimos que hay que considerar la manera de reducir el riesgo desde el diseño, desde la forma, ¿sí? Obviamente para el operador es mucho más fácil hacer la actividad como lo vemos en la imagen de la derecha que en el de la izquierda. No se tiene que complicar tanto la existencia, ¿no? Y entonces muy posiblemente no va a buscar o vamos a minimizar la posibilidad de que busque otra manera de hacerlo. Ajá, ok. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿no? Volviendo al stacker, ¿sí? Vamos entonces a colocar una guarda y vamos a hacer diferentes cuestiones. Entonces, si vamos a colocar una guarda, decía yo hace rato, que sea de acuerdo a la 14120 que habla de guardas y la 13857 que habla de distancias, ¿no? ¿Qué tan lejos debe estar la guarda de la zona de riesgo? ¿Ok? Si vamos a poner una guarda móvil, que el interlock que pongamos en esa guarda móvil sea de acuerdo a la 14119 y que si vamos a ponerle un circuito de control que esté monitoreando ese interlock, que cumpla con la 13849. ¿Ok? Entonces regresemos un poquito a este ejemplo donde ya pusimos una guarda y ya capacitamos a la gente, le pusimos equipo de protección personal a la gente. Entonces la lesión sigue siendo crítica. Si algo sucede, la persona se sigue yendo al hospital aproximadamente 3 meses más, dependiendo, ¿sí? Pero la posibilidad de que suceda ya la bajamos a improbable, ¿ok? Entonces, al hacer esto, el riesgo ya es bajo. Ya podemos vivir con él,
Ya no tenemos que tomar alguna otra acción adicional. Ajá. ¿Ok? Después de esto tenemos que validar y verificar, ¿sí? Es una revisión de todo lo que hicimos, ¿ok? Como sugerencia en esta validación o verificación, introduzcan gente que no participó en todas las actividades anteriores, ¿sí? Al menos una persona, dos, si se puede, un equipo completo, que revise, ¿no? Que realmente lo que hicimos, ¿sí? Cumplió el objetivo que teníamos, que era reducir los riesgos, ¿ok? Uh-huh. Y entonces hacemos pruebas a los dispositivos, revisar los planes de entrenamiento, ¿ok? La presencia de señales de advertencia, procedimientos para manejo de energías peligrosas, ¿ok? Revisión de la operación en general. Ajá. ¿Ok? Y un punto bien importante, ya al final, ya al último, es la documentación. Todo tiene que estar bien documentado, o lo mejor que podamos. ¿Sí? Es bien importante ese punto porque, como les decía, la gente debe tener esa documentación a la mano para consultarla en el momento que quiera. Y la idea es que tengamos la mayor cantidad posible de verdes. Ok, vamos a empezar en naranjas o en rojos, pero que todo al final todo quede en verde, ¿sí? Todos mis riesgos bien contenidos y la descripción lo más detallada posible de cuáles eran las condiciones en las que lo encontramos, cómo son las condiciones en las que quedó. Uh-huh. Ok. Perdón. Uh-huh. Ok. Algunos otros métodos para estimar el riesgo, como les decía, a lo mejor no me gusta cómo se clasifican los riesgos ahí. Un método muy usado es el Hazard Rating Number, o HRN, que me habla de la probabilidad de ocurrencia, frecuencia de exposición, el grado de posibles daños, ajá, y el número de personas. Si ven, ya es un poquito más específico y involucra más factores y le da un número a cada uno de ellos. La probabilidad de ocurrencia nos da una clasificación, nos dice, de acuerdo a la clasificación, dale 5 puntos o dale 10 puntos, ¿no? A cada uno de ellos le va a dar puntos. Sumamos todos esos puntos y me va a dar un determinado nivel de riesgo. Hay 3 niveles de riesgo clasificados según la cantidad de puntos que obtuve. Les digo, eso es un método muy utilizado, ¿no? Sí, que es un método universal, no viene en ninguna norma o algo, ¿no? Simplemente es un método conocido, ¿okay? Que lo podemos aplicar también muy bien. Nosotros podemos utilizar, como dije al inicio, el método que queramos, pero es importante que seamos consistentes. Si yo utilicé este método en esta máquina, utilizarlo para todas, ¿ok? No puedo decir, en esta máquina se usa este método y en esta otra utilicé otro. Entonces, nada más hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? La 13849, que habla de circuitos de control, nos pide de alguna manera hacer una evaluación de riesgo porque en base a ese riesgo nos va a decir qué tan confiable es el circuito de control que debo de poner, ¿sí? Si la máquina es de un alto riesgo, yo tengo que poner un circuito de control muy confiable, ¿okay? Que las posibilidades de que algo salga mal con ese dispositivo de control sean mínimas. Y esta norma a eso le llama PL, Performance Level, ¿ok? Y entonces si ven aquí trae una R adicional que es de requerido. Me pide hacer una evaluación de riesgo en donde yo determine el PL que requiero y entonces cuando diseño mi circuito de control que mínimo cumpla ese PL, ¿ok? Y nos dice, nos habla de una severidad, una lesión leve o una lesión grave, una alta frecuencia o baja frecuencia, una posibilidad de evitar el peligro, que sí sea posible o que no sea posible, ¿ok? Si ven, es muy ambigua, da nada más 2 opciones en cada una, entonces por eso nos apoyamos con algún otro método. Esta la utilizamos únicamente para calcular el PL en un momento dado, ¿sí? Y ver que el circuito de control que diseñemos cumpla con ese PL. Pero ya en sí, para la evaluación de riesgo de la máquina, les digo, no lo utilizamos mucho porque las opciones que tengo no son varias y aparte no nos define qué es lesión grave y qué es lesión leve. Si yo quiero decir lesión grave es que tuvo que salir de la planta para ser atendido, así lo considero. O yo puedo decir lesión grave es que tuvo que dejar su lugar de trabajo para ser atendido. No nos dice nada al respecto la 13849, lo deja abierto.
Entonces la utilizamos nada más para efectos de calcular el PL, ¿ok? Para el circuito de control. Ajá. ¿Ok? Y este es un ejemplo muy, muy básico, ¿no? En donde ponemos la tarea, ¿no? La causa del riesgo, las consecuencias de ese riesgo, la severidad, la frecuencia, la posibilidad, y entonces aquí yo determino el PL que aplicaría. Ajá. ¿Ok? ¿Para qué quiero ese PL? Les digo, únicamente para saber qué nivel de confiabilidad de llevar el circuito de control que vaya a poner ahí. ¿Ok? Ok, entremos un poquito a las normas de Chrysler. Ajá. Empecemos por el reglamento para contratistas y proveedores. En el inciso F dice que hay una guía, en ese inciso hay una guía rápida de documentos y procedimientos necesarios para el ingreso y menciona diferentes documentos que el contratista o proveedor debe estar al tanto. Y el número 6 dice que hay un formato de análisis de riesgo previo a la tarea, JSRA. Ok, vamos a ver un poquito más a fondo qué es eso. Y el artículo 28 dice que el contratista o proveedor debe implementar un programa de identificación de riesgos potenciales de accidente en el trabajo y aplicar las acciones necesarias de acuerdo a la NOM 004. Ahorita la voy a mencionar, vamos a ver qué nos dice la NOM 004. Y un procedimiento de análisis de riesgo previo a la tarea que mencionamos también aquí arriba. ¿Ok? Y habla de una tabla de evaluación de riesgos mostrada en el anexo 1. Ok, en el anexo 1 viene esta tabla, ¿sí? En donde nos dice cuál es el riesgo identificado y el potencial de lesión, la probabilidad de ocurrencia y el riesgo que hay entonces y las consecuencias de eso. ¿Para qué? Dijimos ahorita más o menos estimar en dónde estamos, ¿no? Y en base a eso tomar acciones, ¿no? Ajá. La NOM 004, ¿sí? En ningún momento habla de obligaciones del fabricante de la máquina, lo que sí hacen algunas otras normas, como la ISO 12100, ¿no? Que dice que el fabricante de la máquina nos tiene que entregar una evaluación de riesgo previa. Él en sus instalaciones y él desde su diseño tiene que hacer una evaluación de riesgo y nos tiene que involucrar en esa evaluación de riesgo. La NOM 004 no habla nada de eso. Dice que en todo momento es obligación del patrón elaborar un estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo. Y para todo el riesgo que se haya detectado, determinar el tipo de daño, la gravedad del daño, la probabilidad de ocurrencia, que es algo muy similar a lo que vimos. Ajá. Y en base a ese estudio, ¿sí? Determinar un programa específico para la operación y mantenimiento, o sea manual de operación y manual de mantenimiento, ¿sí? Y darlo a conocer a todos los trabajadores y asegurarse que se cumple. Capacitar a la gente y tener un manual de primeros auxilios, ¿no? ¿Sí? La ISO 12100 habla de tener un plan de emergencias en la máquina. Ajá. Y tomar como referencia la NOM 005. Hacer todos los señalamientos de tránsito y operación de acuerdo a estas normas, la 01 y la 026, y dotar a trabajadores de equipo de protección personal de acuerdo a la NOM 017. Hasta ahí llega la NOM 004. Es todo lo que nos dice. Ajá. No nos dice cómo mitigar un riesgo, cómo determinar si el riesgo ya está contenido o ese tipo de cuestiones. No lo cubre. La Secretaría del Trabajo anunció que este año iban a dedicarlo a reevaluar algunas normas y iban a salir nuevas versiones el año que viene. Y en esa lista está la NOM 004. No he podido contactar con nadie de Secretaría del Trabajo, parece una labor titánica, ¿no? No he podido contactar con nadie para hacerles ver que sería interesante que si sacan una nueva versión de la NOM 004, ya deje cierta responsabilidad, como lo están haciendo las diferentes normas internacionales, ¿sí? Al fabricante de la máquina, que no deje toda la responsabilidad en el usuario. Ajá. ¿Ok? Bueno, normas Chrysler, la SMI 102, ¿sí? Equipment and Process Risk Assessment. Habla de un propósito y habla de tener dos procesos de evaluación de riesgo, ¿ok? Una que realizan dentro de las plantas de Chrysler, ¿no? Que se hace en base a este método de Job Safety Risk Assessment,
que viene en la SMI 166. No tuve acceso a la SMI 166, entonces discúlpenme si no les doy un poquito más de detalles, pero menciona que hay que realizar una evaluación de acuerdo a esta norma, y los fabricantes de equipo original y el personal de Chrysler debe de realizar también, ¿no?, una evaluación de riesgo en este tipo de máquinas, ¿ok? En conjunto. Ajá. ¿Ok? Menciona, parte importante, aclara, pues, en el punto 6, que hay que hacer un equipo de trabajo. De alguna manera, lo que yo les mencionaba, de involucrar cuánta gente sea posible, ¿no? Para ver de qué manera lo hacemos práctico y fácil para todos, obviamente seguro, ¿sí? Pero que sea lo más práctico y lo más sencillo posible para todo el mundo, ¿ok? Y menciona los diferentes pasos para realizar una evaluación de riesgo. ¿Y qué creen? Es muy parecido. Identificación de tareas, identificación de peligros, dar un riesgo inicial, ¿no? Reducir riesgos, ¿sí? Validar las medidas, ¿no? Hacer una evaluación final, ¿no? Documentar y verificar. Si ven, es prácticamente lo mismo que vimos, ¿no? Todo esto viene en la SMI 102 y habla de un formato, ¿sí? El SMI 102F, que si ven es relativamente parecido a lo que mostré hace rato, donde vemos una tarea, un peligro, una severidad, una exposición, una evitabilidad, ¿no? Y le damos un determinado nivel de riesgo. ¿Qué medidas vamos a tomar y cómo quedan las condiciones resultantes? Y ahí es donde debemos de tener puro verde. Ajá. Entonces, si bien no es muy alejado de lo que vimos, ¿sí? O de lo que hemos estado viendo, la tabla 1, ¿no? Habla de definición de lo que es severidad, exposición y evitabilidad, y menciona que es de acuerdo a esta norma TR-R15, ¿sí? TR, esto quiere decir que es un reporte, no es una norma que se tenga que cumplir. Es un reporte que sirve de guía y es como Chrysler lo está usando, como guía para determinar sus evaluaciones de riesgo. ¿Ok? Y menciona esta tabla que ya vimos hace ratito, ¿no? De severidad, exposición, evitabilidad y el nivel de riesgo que determinamos. ¿Ok? La jerarquía de controles, que también lo vimos, ¿no? Buscar la manera de evitar el riesgo desde el diseño, ¿sí? Hasta la capacitación y manejo de riesgos residuales. Es prácticamente lo mismo que vimos, ¿sí? Y aquí vienen algunas explicaciones un poquito más a detalle de a qué se refiere o qué considerar dentro del diseño, cómo lo eliminamos, sustituimos, ¿no? Ajá. Y todo está tomado, les digo, de este reporte 15306. ¿Ok? De igual manera, ¿no? Es un resumen, esta tabla es un resumen de alguna forma, ¿no? Donde medidas de medición de reducción de riesgo de las que buscamos o que le damos prioridad a las que tienen menos prioridad. Si ven, el equipo de protección personal es como el último recurso, por ejemplo, ¿sí? Y habla también del concepto que mencioné hace rato del PL recorrido. De acuerdo al nivel de riesgo, ¿sí? Ver qué PL debe de cumplir el circuito de control que voy a aplicar, ¿ok? Entonces, de alguna forma, ¿no? Vamos a utilizar la 13849 ya no para calcular el riesgo en la máquina, lo vamos a calcular de acuerdo a este método Chrysler, y ya nada más nos vamos a ir y vamos a decir, bueno, calculé el riesgo en la máquina y vi que era medio, entonces le voy a pedir al fabricante de la máquina que el circuito de control que ponga sea PLD y que tenga mínimo categoría 2. La categoría va a depender de la forma como conectan. Ahorita lo explico un poquito más, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar muy bien esa tabla para decirle al fabricante de la máquina, quiero que estructures los circuitos de control de acuerdo a esto. Y inclusive yo puedo ir más allá, yo le puedo decir, necesito que todo, ¿no? Me lo pongas PLE o PLD, no me importa en qué lugar cayeron, ¿sí? Todo me lo consideres como esto. Y es importante que especifiquemos no solo el PL, sino también la categoría, como vemos aquí, y ahorita explico qué diferencia hay
entre PL y categoría. Ajá. Ok. Ok. La SMI 145 habla de guardas y de requerimiento de guardas. Simplemente les voy a sugerir que la lean porque ahí nos dice, de acuerdo a las diferentes condiciones de la máquina, ¿no?, qué tipo de guarda debe llevar y qué condiciones debe llevar esta cierta guarda o medida de reducción de riesgo que vayamos a implementar, ¿no? Es simplemente una guía de los requerimientos mínimos que debe de tener esa medida de reducción de riesgo que vayamos a implementar. Y la SMI 162 habla de control confiable, ¿sí? Que es un concepto que de alguna manera podemos ligar con el PL. Y entonces yo rescato de ahí esta tabla, que obviamente nada más estoy poniendo aquí una sección para que se alcance a leer, en donde dice, dependiendo de lo que vayamos a colocar, si vamos a colocar un palo de emergencia, yo necesito que el control sea de doble canal, ¿sí? O, ¿sí?, monitoreado o con un PLC de seguridad, ¿ok? Por decir algo, ¿sí? Yo voy a poner tapetes o cortinas, de igual manera que sea doble canal, ¿sí? Hoy en día hay tecnologías que no precisamente son doble canal, pero que monitorean con la misma confiabilidad. Ajá, ok, pero así es como está especificado en esa norma 162, ¿sí? Y entonces define el concepto de control confiable, ¿ok? Nos dice qué significa y cómo se maneja y habla de funciones relativas a seguridad, ¿sí? Menciona la ANSI B1119, ¿ok? Por ejemplo, y nos dice que esas funciones de seguridad, para que sean confiables, deben estar implementadas con uno de dos métodos: el doble canal o canal sencillo, pero con validación desde un PLC de seguridad, ¿sí? Y nos dice que ambos métodos deben estar diseñados, construidos y aplicados de tal manera que una falla sencilla, ¿sí?, no prevenga que se pueda parar la máquina, ¿ok? Si hay una falla en un interlock, ¿sí?, que eso no impida que podamos detener la máquina, ¿sí?, que detectemos la falla en el momento que se presenta, ¿sí?, que se genere una señal de paro y que no nos permita volver a arrancar la máquina a menos que esa falla sea corregida. Entonces, esa definición es de categoría 4, como vamos a ver ahorita. Entonces, esa norma nos está diciendo que todo circuito de seguridad que implementemos en alguna máquina dentro de las instalaciones de Chrysler debe ser categoría 4 y por ende PLE, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo. No lo dice como tal, pero esto es la definición de categoría 4, ¿ok? Entonces, si nos vamos a la 13849, ¿no?, que es el sistemas de control para partes relativas a la seguridad, ¿no?, habla de un concepto que se llama SRPCS, que es sistemas de control de partes relativas a seguridad, habla de un nivel de desempeño que es requerido, que es el PLR, y habla de funciones de seguridad, ¿ok? Entonces, esto es una función de seguridad, ¿no? El tener una entrada que puede ser una cortina, un sensor de la puerta, un interlock, un tapete, lo que fuera, una lógica que puede ser un relevado de seguridad, un PLC de seguridad o un controlador de seguridad, y una salida que puede ser un contactor, una válvula o cualquier otro. A esto le llamamos función de seguridad y a esto le vamos a calcular el PL. Este dispositivo tiene un PL, este dispositivo tiene un PL y este dispositivo tiene un PL que nos da el fabricante. El fabricante nos va a decir qué PL tiene, qué MTTF, qué tiempo medio entre fallas tiene y diferentes condiciones de ese dispositivo. Entonces, nuestra labor como diseñadores de la máquina, diseñadores del circuito de control, es el calcular el PL de todo esto. Y ese PL, ¿sí?, tiene que ser acorde a lo que la máquina nos está pidiendo, al PL requerido. Debe ser mínimo el PL que la máquina nos está requiriendo, aunque, como les digo aquí, esta definición, ¿no?, nos está pidiendo que todo sea PLE. Ajá, ¿ok? ¿Sí?
Entonces, vimos hace rato esta parte de la evaluación de riesgo, pero si mi mitigación de pérdida en un circuito de control, ya tengo que ir a ver, ¿no? Tengo que ir a diseñar ese circuito de control, ¿sí? Ver si cumple, ¿no? El PL que requiero y si no estoy generando un nuevo riesgo. ¿Ok? ¿Ok? Determino el PL que requiero, el que me pide la máquina de acuerdo a la evaluación de riesgo, ¿sí? Diseño e implemento ese circuito de control en una función de seguridad, evalúo el PL que este diseño me está dando. Si ese PL es mayor o igual que el requerido, va ya nada más válido. Si no es, tengo que regresar a diseñarlo para que cumpla, para que sea mínimo ese PL requerido. ¿Ok? ¿Qué es el performance level? ¿No? La 13849 lo define como una medida de la confiabilidad del sistema. Es un nivel discreto utilizado para especificar la habilidad de las partes relativas de seguridad de un sistema de control para realizar una función de seguridad bajo condiciones previsibles. ¿Sí? Y volviendo un poquito a la tabla que mostré hace rato, aquí es una forma de cómo calcular el PR requerido en la máquina en base a la severidad, la frecuencia y la posibilidad de evitarlo. Y esta tablita es la que nos va a ayudar para guiarnos a ver la diferencia entre PL y categoría. ¿Ok? ¿Sí? Les dije hace rato que la definición que vimos ahí de lo que debe de cumplir el circuito de control es la definición de categoría 4. Y si ven, eso significa que no hay otra forma de cumplir categoría 4 más que con un PLE. ¿Sí? Entonces tendríamos que buscar la manera de que todo lo que implementemos sea PLE. El PL, dijimos, me lo va a dar de alguna forma el PL de cada dispositivo y hay diferentes fórmulas para calcular el PL de todo mi circuito, de toda mi función de seguridad. Vienen de esas fórmulas en la 13849. ¿Okay? Va a depender, entre otras cosas, del tiempo medio entre fallas, ¿no? Pero la categoría me la va a dar la manera como conecto. Como dijimos, ¿no? Mi dispositivo es doble canal, pero si le conecto nada más un canal, lo máximo que voy a alcanzar es categoría 2. ¿Ok? Y si nada más me va a detectar algunas fallas, lo conecto de tal forma que nada más me detecta algunas fallas, es categoría 3. Si yo quiero que me detecte todas las fallas, como me lo está pidiendo la SMI 162, tiene que ser a fuerza categoría 4. No hay otra forma de hacerlo. ¿Ok? Entonces, en conclusión, para mí, ¿no? Es que todos los dispositivos o todos los circuitos de control de las funciones de seguridad relativas a maquinaria instaladas en Chrysler deberían ser categoría 4 y PLE. ¿Ok? Y pues hasta aquí llego yo ahorita. Obviamente, pasamos a la sección de preguntas, ¿no? Sí. Ver cómo estamos. Ay, me pasé un poquito de tiempo. Pero bueno, listo para las preguntas. Gracias. Bueno, aquí están mis datos de contacto. Muchas gracias, Daniel. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner en este momento en el chat y pues bueno, Daniel nos estará apoyando en contestar. Ok, bueno, creo que no hubo ninguna duda. Esta presentación se las estaremos compartiendo a las personas que se inscribieron al curso. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, Daniel, por la información. Y pues bueno, cualquier duda o pregunta posterior pueden hacerlo a través de mi correo. Y pues bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, buen día. Ahorita a las 12 tenemos una segunda sesión, por si algunos de sus compañeros no pudieron asistir, también con la misma liga pueden ingresar a esa hora.
Muchas gracias, hasta luego. Bye. Gracias, bye. Bye. Gracias. Muchas gracias, bye. Gracias. José Candelario todavía está en la sesión. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? Daniel, Tengo esa duda, no sé si me pueden mandar esa norma Sí, de la pregunta que les estoy ahí escribiendo en el chat. Ok. sí, ya la estoy viendo ahorita, José. Mira, la norma como tal no te la puedo enviar porque cada una, es propiedad, pero yo quiero pensar que Chrysler debe tener acceso a esas normas, debe de haber algún sitio de donde tú lo puedes bajar como empleado de Chrysler. Las normas para robots, la americana es la ANSI RIA 1506, ¿sí? Y Ok, la global es la ISO 10218. Son muy parecidas, ¿sí? Con que cumplas una, prácticamente estás cumpliendo la otra, ¿no? Pero de pronto las empresas americanas como Chrysler prefieren atenerse a normas americanas, entonces posiblemente te convenga más leer la ANSI diagonal RIA ok, 15.06. Ajá, esa, y te digo, yo quiero pensar que tú como empleado de Chrysler debes de tener acceso a algún lugar donde puedes bajar la norma que se te pegue tu gana, ¿no? O pedir algún permiso a alguien para bajarla y no debes de tener problema. Ajá. ok, muy bien. Y Sí, si, y si tienes, y si tienes dudas, con gusto, si digo, si te quedaron dudas después de leer la norma de cómo se debe de hacer eso que mencionas muy específico, échame un grito y lo platicamos, ¿no? Yo te digo por dónde o cómo puede ser. Ajá. vale. Sí, ahí me tomo un tiempo y te escribo. Es que en algún tiempo atrás tuve ahí algún problema con algo de esto. Ahí te escribo y te pongo más detalle. Bien, muy bien, hecho. Gracias, José. Gracias. Ahí. Listo, Daniel, creo que, a ver, Sí, creo que ya no hay nadie conectado. Como que